Buenas tardes, mi nombre es Darwin Cero Torres. Voy a leer la interpretación gramatical. Bueno, voy a exponer la interpretación gramatical. ¿Qué es la interpretación gramatical? Se basa en el sentido literal o gramatical de las palabras empleadas en la expresión de la norma jurídica. Quiere decir que se atiende exclusivamente al significado gramatical de las palabras. Se basa en reducir las palabras mismas de su lugar en la frase, en la sintaxis de la misma puntuación en el exacto de artículo que se trata. Interpretación gramatical. Se refiere al conocimiento del derecho y la predicción de su sentido deducido a las propias palabras, es decir, del lenguaje empleado por el autor de las leyes. La sola comprensión de las palabras que han servido para la construcción de la ley pueden servirnos para conocer el auténtico querer del legislador. Sucede cuando los artículos de la ley quedan correctamente redactados y su inteligencia no presenta a confusiones. Mi conclusión es que el método gramatical o literal es aquel por el cual, mediante su utilización, se persigue descubrir el significado y sentido de la norma a través del estudio y el análisis de su propio texto. Continúo con otra presentación. Carga mi presentación. Y continúo. Esperen. Continúo con esta presentación que dice así: que la interpretación de la ley, hecha por mí, Darwin Cero Torres, servidor. Interpretación de la ley. ¿Qué es? Es el proceso interpretativo que consiste en establecer algún sentido de las normas jurídicas que forman del derecho legislado. ¿De qué trata? Trata de un tipo de interpretación jurídica, en particular es realizado por los jueces que deciden de un caso de acuerdo con la legislación aplicable del mismo. ¿Cómo se interpreta? La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, los derechos análogos, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de manera coherente con todo el ordenamiento. Métodos o elementos de interpretación de la ley. Elemento gramatical es aquel que permite establecer el o los sentidos y alcances de la ley haciendo uso del tenor de las propias palabras de la ley, es decir, al significado de los términos y frases de que se valió el legislador para expresar y comunicar su pensamiento. Elemento histórico. Permite interpretar el derecho legislado, aludiendo para ello la historia del texto legal que se trata de interpretar. Elemento lógico. Es aquel que para establecer el o los sentidos o alcances de una ley se vale de análisis intelectual de las conexiones que las normas de una misma ley se guardan entre sí o bien con otras leyes que versen sobre la misma materia. Y con estos son los elementos de interpretación, los tres elementos de interpretación. Continúo a pasar a otra diapositiva, bueno, a otra presentación. Continúo con el tema de elementos extrínsecos, hecho por mí, su servidor. Elementos extrínsecos, ¿qué son? Los valores son los elementos extrínsecos, pero también son intrínsecos al derecho. ¿Qué permiten estos elementos? Los elementos extrínsecos permiten la crítica al igual que la justificación y legitimidad del derecho positivo. Los elementos intrínsecos se incorporan al orden jurídico con la finalidad de orientarlo hacia determinados fines. Elementos extrínsecos. Estos son opuestos a los intrínsecos y son aquellos elementos que no son esenciales y genuinos en algo. La idea de intrínseco se utiliza en la economía, en filosofía, en relación del ser humano y en las tres habla del concepto del valor. Un ejemplo es un hobby. La ayuda comunicativa, motivación extrínseca proviene desde afuera y surge cuando se ofrece una recompensa, premio o aprobación por el desempeño de una tarea de actividad. Por ejemplo, trabajar por un sueldo, estudiar por un título.
como me encuentro realizando yo mismo. Y paso a otra presentación. Sí, paso a otra presentación. Me revolví. Bueno, me encuentro en la última presentación y voy a dar por terminado el tema y sería el último subtema que estaría exponiendo en este video. Y continúo. Los procedimientos no siempre es descubrir el sentido de la ley. Hay situaciones en que el legislador no puede prever, hay que utilizar los recursos que brinda el intérprete de la lógica formal. Los recursos son argumento a contrario, argumento a parir. El argumento contrario es cuando un texto legal encierra una solución restrictiva en relación con el casi que se refiere. Argumentos a parir. Estos constituyen en su conjunto y combinación lo que se llama razonamiento de analogía. Y con esto doy por concluido mis clases y mi exposición de estos temas. Es algo breve, pero pues lo hice con la comprensión que pude y que con la lectura que yo di, el libro y la investigación que yo realicé.